Chicos y chicas, lamentablemente quiero volver a hablar de una persona. Quiero volver a hablar de un jugador. Pareciera que en el mundo del fútbol, mientras se definieron las semifinales de la Champions League y tenemos una nueva final de Champions, mientras se está culminando la Liga Española, mientras se define la Premier League, mientras ya conocimos el nuevo campeón de la Serie A, mientras está por arrancar el Mundial, mientras pasan muchas cosas trascendentes e importantes en el mundo del fútbol, solo se habla de un tema. Pareciera que el foco está puesto en el señor Kylian Mbappé. Nuevamente en el foco y nuevamente el mundo acusándolo de que supuestamente por su culpa el Madrid pierde, de que supuestamente es el dictador, como vimos hace poco en un video. Tengo una pregunta para hacerle, chat, y respóndeme con mucha honestidad. ¿No estamos siendo demasiados crueles con Kylian Mbappé? ¿No es momento de arrancar a empatizar por la tortuga? Si se pueden a pensar, es un chico que literalmente, boludo, tiene en su carrera 468 partidos, 368 goles y 175 asistencias a nivel clubes. En selección tiene 94 partidos, 55 goles, 40 asistencias. Fue campeón del mundo, ganó un montón de títulos, ganó la Bota de Oro anteriormente, fue máximo goleador de mundial, metió 4 goles en finales del mundo. Es el jugador, para mí a nivel individual, quizá el mejor del mundo. No estamos siendo demasiados crueles con Kylian Mbappé, un tipo que fue campeón del mundo con 19 años. Ahora la culpa es solamente de él. Hay un dato que encontré el otro día y es que Mbappé está a 26 partidos de UEFA Champions League de convertirse en el jugador que más partidos jugó de Champions sin haberla ganado, sin haberla conquistado. El récord obviamente lo tiene el grandísimo Gianluigi Buffon, pero Kiki está 2-3 temporadas de no ganar la Champions, de romper ese récord, de romper ese récord. Acá dicen, chico, no, tiene casi 30 años, es un desagradecido. ¿Pero desagradecido con quién, chicos? Voy a leer un comentario de una persona. Mbappé ganó el Mundial solo a los 18 años cuando Lamine ni existía. ¿Qué opinan, chat? A ver, no lo ganó solo, tenía 19 y Lamine con 18 va a jugar este Mundial, vamos a ver qué hace. Pero bueno, es verdad que Mbappé ha ganado un Mundial siendo joven. Mirá, voy a leer un comentario de Flor11 que pone, demasiado forzado el hate a Mbappé. ¿Quieren que les diga algo, chicos? Obviamente Mbappé es responsable de este mal presente del Real Madrid. Por lo que dicen, evidentemente tiene actitudes que no van. Ahora, ¿es todo su culpa? Que Florentino Pérez haya elegido mal los últimos refuerzos, ¿es su culpa? Que Arbeloa no pueda ser el líder del proyecto, ¿es su culpa? ¿Solamente su culpa? Que se peleen jugadores del Real Madrid como se filtró en este momento. Supuestamente Rudiger con Álvaro Carrera, Valverde con Tchouaméni, ¿es su culpa? El bajón futbolístico de Vini o de Bellingham, ¿es su culpa? Mira, todos ponen sí. Mi pregunta es, ¿por qué es su culpa, chicos? ¿Entendés lo que te digo? Sí, porque Mbappé genera eso. Pero es toda la culpa de Kylian. No hay que empatizar un poquitito con el francés, chicos. Un poquitito. Es un egoísta, ponen acá. ¿Qué quieren que les diga? Miren, ahora vamos a ver un video. Pero, a ver, porque vamos a ver un video de todas las eliminaciones de Kylian Mbappé en Champions League. ¿Ok? Pero miren cómo se titula el video. El Espanta Champions. Todas las derrotas de Mbappé en la Champions 2016-2026. Obviamente lo hizo la misma persona que hizo el video de Mbappé Dictador. Pero ¿no les parece, chicos, un poco fuerte ese apodo? El Espanta Champions. Todas las eliminaciones de Mbappé en la Champions League desde que debutó hasta hoy. Todas, miren, yo les quiero pedir algo a la gente del chat. Yo sé que la mayoría de las personas en este momento están en contra de Kylian Mbappé. Y yo obviamente lo hago responsable, porque si se fue el PSG y el PSG ganó todo, y Kvaratskhelia, después de eliminar al Bayern Múnich, dice, si en el PSG no corres, te vas. Y hay jugadores de Mbappé, no corre, no presiona, hace lo que quiere, la declaración de Luis Enrique, cosas que ya decimos. Obviamente es su culpa, porque Mbappé es un crack, nadie lo niega. Estamos de acuerdo que es un crack Mbappé, ahí coincidimos todos. Es distinto, tiene mucho gol, tiene mucha buena pegada, es rapidísimo, es habilidoso. Mbappé es crack, Mbappé es distinto. Ahora, en el fútbol, que es un deporte colectivo, no alcanza solo con eso. Vos podés ser un crack a nivel individual, pero si caes mal en el grupo, si haces lo que querés, si no obedeces las órdenes del entrenador, no vas a ganar nada. Esa es la realidad. Y esto es lo que está pasando a Kylian Mbappé. Dicho esto, podemos pedir una objetividad, porque ahora todo el mundo es anti-Mbappé. Ahora todo el mundo odia al mejor jugador del mundo. Entonces, tengo que hacerle una pequeña consulta al chat. Vamos a analizar todas las derrotas de Mbappé en Champions League y quiero que me digan en cuántas de verdad tienen culpa él. No me pueden decir que cada vez que Mbappé no ganó la Champions fue responsabilidad de él. En el Mónaco, en el Real Madrid, en el PSG. No puede ser todo culpa de él, muchachos. Así que vamos a ver este video, chicos, donde analizamos y reaccionamos a todas las derrotas de Mbappé en la Champions League. Vamos allá. Champions 2016-2017.
Mira, ya arrancamos con la primera Champions de Mbappé. ¿Quieren que les diga algo? En este momento todo el mundo amaba a Mbappé. ¿Me bancan? Un joven talentoso en el Mónaco, de los milagros, que llega lejos en Champions, que aparece, que es determinante. Creo que en este momento Kiki era querido por todos. Todo comenzó de una manera muy dulce y soñadora. Esto con el Mónaco de los famosos Niños Maravilla. Mbappé junto a su maestro Falcao. Qué aura Radamel Falcao en el Mónaco, Ya había pasado su mejor versión y seguía educando el Tigre. Qué delantero. Asombraron al mundo eliminando al Manchester City de Guardiola y el Kun Agüero en octavos de final con 6 goles, y luego al Borussia Dortmund de Marco Reus y Aubameyang en cuartos con Mira los goles que hacía Mbappé, 6 amigo. goles a 3. Falcao era la figura, pero Mbappé se robaría las cámaras tras ser la gran revelación. A diferencia de lo que pasó después en el Mónaco, Mbappé sí sabía ser parte de un equipo, sabía jugar más en colectivo, aún el ego, sus ambiciones individuales. Eso les iba a preguntar, justo lo mencionó. ¿Para ustedes Mbappé el ego lo mató? Porque si te pones a pensar por qué Mbappé todo lo quería a los 18 años, y porque era un joven que caía bien y no tenía la autoridad como para hacer lo que quería. Que tampoco la tiene ahora, pero lo hace. Mira, muchos ponen que sí, claro. Usted dice que tiene mucho ego, Kylian. Bueno, sigamos con el video. No arruinaban los proyectos. Por eso es que este humilde Mónaco llegó tan pero tan lejos. En esa Champions cayeron en semifinales ante la Juventus de Buffon, Dybala e Higuaín 4-1. Más que dolor, la afición del Mónaco los aplaudía. Fue una gran hazaña que el club no disfrutaba desde hace décadas. A ver, Mbappé en el Mónaco ganó la Liga Francesa al PSG y llegó a semi de Champions metiendo goles en octavos, en cuartos y en semis. Nadie le puede reprochar nada en esa Champions League. Absolutamente nadie. Y a pesar de la caída, había una sola realidad. El Mónaco le estaba quedando pequeño a Mbappé. Era el momento de que diera su gran salto a la élite de Europa. El Madrid de Cristiano lo quería. Florentino ya tenía años echándole un ojo a Kylian. Recordemos que Zidane fue el cazatalento que lo llevó a la cantera del Real Madrid por un par de días. Qué locura, boludo. Mbappé estuvo en la cantera del Madrid. ¿Cómo se fue todo al carajo igual, amigo? Cuando Mbappé llega al Madrid, admitan algo, los madridistas. Estaban todos re felices. Estaban todos re entusiasmados. Admítanlo. Yo pensaba que Madrid iba a ganar todo con Mbappé. Yo lo admito también, Pero admitan, boludo, que se fue toda la mierda, boludo, cuando... en 2 años. De niños sabían que era una promesa. El problema estaba en que si Mbappé quería jugar en el Madrid para ese 2017, le sería imposible. Era la era dorada de la BBC. Benzema, Gareth Bale y su ídolo Cristiano Ronaldo. Un Bale suplente igual, jugaba a Isco, pero sí, es verdad. Claro que quería estar, era su sueño, pero tampoco podía sacrificar su carrera para estar en la banca todo el tiempo. En medio de esta disyuntiva, el jeque Nasser Al-Khelaifi se saborearía las manos como una mosca. Se aprovechó de la situación de Mbappé y se lo arrebató tempranamente al Madrid. Puso toda la presión sobre aquel niño, esto junto a su madre, quien lo convenció de que sería lo mejor. El PSG era el equipo de su ciudad. Le sembraron en su cabeza la idea de que era su responsabilidad el hacerlo crecer. Nadie lo sabía, pero desde ese momento la dictadura de un joven Kylian. No, pobre Kiki, chico, dale. Ya dijo la palabra dictadura. Pará, es un montón, amigo. Como la dictadura de Kylian Mbappé. Se ríen en el chat, se ríen. Lotin Mbappé estaba naciendo frente a nuestros ojos. 180 millones por aquel niño que renunciaba a sus sueños. Un chico que a los 18 años salió 180 millones y ganó el Mundial siendo figura. Es muy difícil también que no se equivoque después. Yo no lo justifico, pero trato de entender a todas las personas. Qué sé yo, ya es demasiado lo que está recibiendo Mbappé, chicos, mucho hate. Junto a Neymar, que también llegaba ese año, se encargaron de ser una monstruosa dupla, sacando poco a poco a Cavani como emblema del club. Los egos y diferencias eran públicas y el hambre de conquistar una primera Champions quedaba a segundo plano. Caerían eliminados con el marcador global de 5-1
5-2. Mbappé sería eliminado por su propio ídolo. Esto en el último baile de Don Cristiano Ronaldo y su Real Madrid en ese 2018. Me acuerdo bastante de esta serie. Partido de ida arranca ganando el París, lo empata el Madrid con un penal de Cristiano. Era un partido de empate, Neymar jugó bien, Mbappé también, y el Madrid mete 2 goles al último minuto de la nada. Literalmente, un gol de rodilla de Cristiano y de rebote y un gol de Marcelo, pero de la nada, Gana el Madrid 3-1. Y en la vuelta también, partido parejo, gol de Cristiano de cabeza, lo empata Cavani de casualidad y gol de Casemiro después. Pasó bien el Madrid. Mbappé jugó un gran partido de ida, en mi opinión. Se eliminaron en octavos de final. Luego de ese partido despiden al técnico Emery. La primera de las 10 cabezas que Mbappé rodaría en el PSG. Para el 2019 los jeques cataríes tenían la idea errónea de que robar leyendas de otros clubes los haría más grandes, por Dios. Ahora hasta Buffon iría a parar en el PSG. Ya no hallaban a quién fichar. ¿Se acuerdan de Buffon en el PSG? Buffon solo duró una temporada allí y saldría hastiado de la indisciplina y las malcriadeces hacia algunas estrellas. ¿En serio? Las cámaras captaron cuando Mbappé en una de sus tantas llegadas tardes sería confrontado y hasta cacheteado por el mismo Buffon. Después de la galleta le daría un sermón sobre la disciplina y el tomarse en serio los entrenamientos. Lo chistoso es que en esa tarde Neymar ni llegó. Pero bueno, el tridente de Neymar, Mbappé y Di María se entendían muy bien, pero no les alcanzaba para pasar de octavos. Caerían 3-3 ante el Manchester United. Primero, quedó afuera con el equipo con más mística de Europa. Segundo, gol de visitante. Y tercero, al último minuto queda afuera. Y la verdad que no me acuerdo muy bien cómo jugó esta serie Mbappé. Pero sí, acá se podemos decir que es responsable, porque ya fue después del Mundial. Ya era un jugador reconocido Mbappé a nivel mundial. Los Diablos Rojos pasaron con la ventaja de goles como visitante. ¿Puedo tener un facto? Es mucha más culpa de Neymar que Mbappé estas eliminaciones. Digamos las cosas como son. Neymar costó mucha más plata, fue de mucho más grande, era líder del proyecto y los octavos de 2018 la vuelta van a jugar por lesión, los octavos de 2019 la vuelta van a jugar por lesión, en 2022 ahora vamos a seguir viéndolas, pero esto es mucho más culpa de Neymar que de Mbappé. Bánquenme, boludo, dale. Mbappé tenía 18, 19 años. Dale, seamos honestos. Si Mbappé es responsable en las eliminaciones del Madrid ahora, Neymar es el responsable de estas eliminaciones. Es mucha más culpa de Neymar que de Mbappé, se lo discuta a cualquiera, Se lo discuta a cualquiera. Tengo razón, tengo razón. Antes el París hizo un intento de querer fichar al mismísimo Karim Benzema, pero el presidente Florentino Pérez astutamente le puso un candado a su delantero emblema, añadiéndole una cláusula de 1.000 millones de euros para el equipo que quisiera comprar su contrato. No pudieron mimar a Kylian esta vez. El París se tuvo que conformar fichándoles a Keylor Navas, que venía de ganar las 3 Champions seguidas con la Casa Blanca. Arquerazo, Keylor Navas, Arquerazo. Con Keylor en el arco, con Neymar, Mbappé, Di María en el ataque y con un serio entrenador como lo es Thomas Tuchel en la dirección, la Champions del 2020 sería la más cercana en toda la historia del Paris Saint-Germain hasta ese momento. Thomas Tuchel puso seriedad al vestuario del PSG, enfocó a las estrellas a dejar los egos a un lado y a trabajar para que toda la plata que han desembolsillado los dueños al fin valga la bendita pena tan siquiera por una vez. El PSG llegó a la final. Esto ante un peso pesado Bayern de Múnich de Müller, Lewandowski y Manuel Neuer en la... Pero para, el PSG elimina, vamos a repasar un poco porque se adelantó 5 millones de pueblos. A ver, en la Champions 2020 el PSG elimina en los octavos de final al Borussia Dortmund. ¿Se acuerdan del Borussia Dortmund de Haaland? Sí, yo me acuerdo de este partido, Borussia Dortmund de Haaland, sí, 3-2, bien. En cuartos el Atalanta 2-1. ¿Por qué no están los goleadores acá? En otra página, la UEFA, a ver, UEFA de mi vida. Creo que cuánto vale metió Kiki. Sí, chicos, hoy estoy defensor de Mbappé, ¿qué opinan? Estoy gagá si defiendo a Mbappé, chicos. Estoy gagá, en serio. No estoy gagá, chicos, de verdad se lo digo. No estoy gagá, boludo. Mirá, vamos a repasar. Octavo de final, ida, gana 2-1 el Borussia Dortmund. Y en la ida mete gol. ¿Quién mete gol del PSG? Lo mete Neymar con asistencia de Mbappé. No, digamos todo. En la vuelta gana 2-0 el PSG. Mete un gol Neymar y mete el otro gol Bernat. Y la verdad que esta Champions la carrió Neymar. Cuartos con Atalanta, Neymar la rompe toda, me acuerdo. Pero mal la rompe toda. Pero mete un gol Marquinhos y un gol Choupo-Moting. Ok.
Semis contra Leipzig, 3-0 gana el París. Che, no es una pija Mbappé, amigo. No, gol de Marquinhos, gol de Di María y gol de Bernat. No es una verga Mbappé, amigo. Bueno, vamos a la final. Portería. En un partido cerrado llegaba el 1-0 del Bayern al minuto 59. Mbappé tuvo ocasiones claras y falló también. Esa que cerra Mbappé es durísima, 0 del Bayern al minuto 59. ¿Saben quién ¿Saben quién jugó muy bien esa final para el PSG? A ver si alguno del chat se acuerda. Para mí hubo un jugador que fue la figura del PSG de ese partido. No del partido, sino el mejor jugador del PSG. No, Neymar no jugó tan bien esa final. Fuera de joda. Mira, ahí lo puso uno del chat. ¿Saben quién la rompió toda seguida? De verdad se los digo. Después miren la de vuelta. Ander Herrera. Un escándalo la final que juega Ander Herrera. De hecho, este que cerra Mbappé se la pasa a Ander Herrera. Pero un escándalo la final que juega, Una barbaridad. Una barbaridad la final que juega Ander Herrera. Ocasiones claras y falló también ocasiones en donde pudo haber dado pases y se negó a darlos. Miren ustedes mismos. Con las manos en la cabeza, el París sufre la peor de sus desilusiones. Y miren aquí lo que pasó. Thomas Tuchel fue el único técnico hasta ese entonces que pudo maniobrar ese vestuario plagado de egos. Los llevó a la única final que habían pisado en su historia. ¿Y qué es lo que ordena Kylian? Pues que lo voten. Lo votaron tras esa noche final de Champions. ¿Pero por qué lo sacaron por Mbappé? ¿Por qué fue el Mbappé el que ordena que lo saquen? ¿Por qué? No es una dictadura esto, amigo. Tuchel, mucho antes de la llegada de Luis Enrique, había sido el único técnico con los pantalones bien puestos para confrontar la dictadura ya palpable de Mbappé. Lo sacaba cuando creía que debería ser sacado y no le importaba si Kylian lo confrontaba. Este era el técnico que el París necesitaba conservar. Mira esto igual, Y lo botaron por la puerta de atrás. Y lo peor vendría a continuación. Año 2021. Se desata la cacería de brujas jamás antes vista en el fútbol. El PSG le arrebata al mejor jugador de la historia del Barcelona. Sí, Lionel. A ver esos jugadores. PSG le arrebata al mejor jugador de la historia. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos y Lionel Messi. Es el mejor mercado de pase de la historia del fútbol. Fuera de joda, pregunto, chicos. Es una barbaridad. Es una barbaridad el mercado de pase que clavó el PSG, boludo. Ese día. Historia del Barcelona, así Lionel Messi. Le arrebatan también al mejor defensor que ha podido pisar el Real Madrid, Sergio Ramos. Figuras nacientes como Achraf Hakimi también dirían presente. Esto sin olvidarnos del porterazo que venía de ganar la Eurocopa, Donnarumma. El PSG se blindó. Pero hablaba de Wijnaldum también, no sea malo. Con las mejores figuras del planeta en ese entonces. Y solamente con Neymar y Mbappé llegaron a la final. Ahora con Messi entre ellos, la Champions estaba asegurada. Bueno, eso pensaron ellos. Todo era fiesta en París. Igual se saltó una eliminación de Champions, que fue la del 2021 contra el Manchester City en semifinales. ¿Se acuerdan? Que eliminan en cuartos al Bayern Múnich, que justamente parece, Neymar le festeja en la cara a Kimmich, y después la semi la pierden con el City, creo que pierden los dos partidos directamente, Lo agrego porque no sé por qué se saltó esa Champions. Bueno, son tantas que capaz se olvidó, pero en esta Champions voy a buscar, pero para mí pierden los dos partidos de semifinales, te digo, A ver, semifinal, mira, 4-1 Global City, 2-1 la ida, 2-0 la vuelta. Tremendo, El gol del PSG en la ida, a ver... Mira, en la ida metió gol Marquinhos. Qué locura la cantidad de goles que tiene Marquinhos, boludo. De Bruyne y Mahrez remontaron y en la vuelta directamente doblete de Mahrez. Fua, qué jugador Mahrez, boludo. Pero igual, para ahora que me acuerdo, en esos cuartos de final la rompe todo a Mbappé. Denle una, Kiki, forros. Chat, seamos objetivos. Una sola estoy pidiendo para Mbappé. Una, no pido muchas. Pido una, Pido una, Mirá, hijo de puta, mirá. Esta es la Champions que Mbappé le mete un hat-trick al Barça en octavo, boludo. Dale, no me están contando esto. Metió un hat-trick al Barça en el Camp Nou en octavo, boludo. Dale, boludo, eso no cuenta ahora. Le metió 3 goles al Barcelona en el Camp Nou, boludo. En octavo de Champions League. La rompió toda, boludo. Dejate de joder, amigo, dale. Déjame de joder. Después, en los cuartos de final, contra el Bayern Múnich, si me apurás, creo que también metió goles, Mirá, la ida salió 3-2 ganada por el PSG y Mbappé metió un gol. ¡2 goles! Nah. Pará. Pausa acá, un segundo. Tengo que pedir pausa.
Hat-trick al Barça en octavos, doblete al Bayern en cuartos. Y quedan eliminados en semis contra el City. Tremenda Champions de Kiki. ¿Me bancan? Objetividad. Tremenda Champions de Kiki, dale, boludo. Está bien, queda fuera en semi, pero Champions épica de Kiki. Champions épica de Pipi. Listo, dale. Vamos al 2022. Celebraban como si ya la hubieran conseguido, pero amigos, no estaba en los planes pero de nadie verlos caer en octavos de final. Esto es una locura, los octavos de final contra el Madrid que pierde el PSG, ¿eh? Una locura. Se toparon de frente ante el Real Madrid de las remontadas épicas. 3 goles sufrieron en una noche tenebrosa que el Madrid les propinó. Manos a la cabeza y miradas perdidas hacia el césped. Como niño gruñón, el jeque presidente del PSG fue a golpearle las puertas a los árbitros. La debacle de aquel supuesto equipo del siglo se había consumado. Miren, voy a decir algo. La debacle de aquel supuesto equipo del siglo se... Voy a decir algo y si me lo niegan es porque no son objetivos. De hecho, de estos tres, al que menos quiero por escándalo es a Mbappé. A Messi lo amo, a Neymar lo amo y a Mbappé lo banco, pero hasta ahí. Ahora bien, dicho esto, Mbappé esa serie fue sin ningún tipo de dudas el mejor de los tres. Sin dudas, ¿eh? Messi en la ida agarra un penal y Mbappé en la ida mete un golazo al minuto 90 que se lo inventa él amagándose a 2 y la clava un palo. Y en la vuelta Mbappé mete el gol que le da 1-0 al PSG. O sea, el PSG metió 2 goles y los 2 goles los hizo Mbappé. Neymar en la ida entra al minuto 70 y en la vuelta sale. Dejate de joder, boludo. Pero seamos honestos, boludo. En esa eliminación contra el Real Madrid, Mbappé fue el menos responsable. Dale, digamos las cosas como son, chicos, dale, amigo. Si no, no se puede hablar de fútbol, amigo. No se puede hablar de fútbol, amigo, dale, dejate de joder. Es la realidad, amigo, es la realidad. Pero no me puteen, boludo. No, pero no me bardeen, boludo. Messi es el mejor jugador de la historia, no se puede comparar con nadie. Pero pará, si Messi en esa serie erra un penal, no es responsable en la derrota, es humano, puede equivocarse, todos nos equivocamos. Pero si Mbappé metió 2 goles en esa eliminación, Messi erró un penal y Neymar en la ida fue suplente, qué sé yo, para mí es el menos responsable de los tres. Siendo objetivo, siendo objetivo. Había consumado. La poca hermandad entre Mbappé y Neymar se rompería tras la llegada de Messi. No son chismes de pasillo, o sea, el mismo Neymar lo revela. Ahora en el 2023, tras el mundial alzado por Messi, Oh, qué locura entrenar con el que te ganó una final del mundo, amigo. No, lo que le debe doler Qatar a Mbappé, amigo. Esto sí que, esto hoy va a tener un pacto igual, Para mí, acá arranca la debacle de Mbappé. Para mí, Mbappé fuera de joda, ya está. Tanto quilombo, tanto nos esforzamos de decir dictador, que arruina equipos, que caga técnicos. Mbappé no se pudo recuperar de Qatar todavía, chicos. Por eso reacciona y acciona. Literalmente a Mbappé le duele Qatar. Dibu Martínez, destruiste a Mbappé, Dibu. Dibu, hiciste mierda a Mbappé. Su unión y el ego se vería más palpable. Hubo una purga de argentinos en el París. Una mano negra ordenó a que Di María, Paredes y... No, pará, no, es que no. No me puedo tomar en serio esto, amigo. O sea, literalmente es Mbappé vestido de dictador y la cruz con los jugadores que quiere echar del equipo, amigo. Cardi se fueran del equipo, querían dejar a Messi solo. El Espanta Champions había dado la orden y así se consuma el fracaso más millonario de la historia del fútbol. El PSG cae con el marcador global de 3-0 ante el Bayern de Múnich. Me recuerdo de esta serie, Equipito el PSG. Un muy buen Messi, un muy buen Mbappé. Neymar que ni la jugó, creo. Y los demás era un desastre. El Vitinha ese no era la hora y así con un montón de jugadores. Equipito ese PSG. Era Messi más 10. Messi, Mbappé más 9, si querés. Venían de disputar una final y ahora no podían pasar ni siquiera de los octavos de final. El barco de la MNM se hundía. El proyecto que pretendía adueñarse de la gloria del fútbol en Europa. Para acá me ponen Messi bueno, ¿qué termo era el peor? Amigo, Messi del PSG está re infravalorado. Pasa que a los franceses les hago una mierda de fútbol, amigo. El mejor jugador de la historia no supieron acompañarlo. Dejate de joder. ¿Sabes cuál es el problema, amigo? Al PSG fue Gianluigi Buffon, que tenía 20 años de experiencia y duró una temporada porque no le daban pelota. Al PSG fue Messi, que es el mejor jugador de la historia, duró toda temporada y se fue porque no le dan pelota. Ese es el problema con el PSG. Hasta acá no llegó Luis Enrique, el PSG siempre fue un quilombo. Siempre fue un problema ir al PSG. Luis Enrique ordenó todo eso. Por eso lo de Luis Enrique vale el triple. No solamente se hace jugar perfecto, sino que encima ordenó al equipo como nunca antes lo había nadie ordenado. Esa es la realidad, amigo. Esa es la realidad.
Pero Messi es el mejor jugador de la historia. Nunca se olviden de eso, Fracasados, nunca se olviden de eso. Fue un completo fracaso. Messi contaba los días para irse de allí. Beckham lo fue a salvar para llevárselo a Miami. Neymar aprovechó y se iría también. Ahora Mbappé tenía lo que quería. Sí, todo el equipito para él solo. La única mega figura del PSG. Hacía lo que quería. Miren cómo trataba a la persona que le daría esta copa regional francesa. De mala gana se la quitó. Donnarumma lo vio y no le gustó ese gesto, ya ni quiso recibirle el trofeo. La dictadura se consumaba, pero Mbappé no contaba con la llegada de Luis Enrique, el único. Igual acá sí que está mal Mbappé, no puede tratar mal a las personas, boludo. Ahí sí que no le banco un carajo. Mbappé, la concha de tu hermana, ¿qué es eso de tratar mal a las personas, flaco? Ahí sí que me rompe las pelotas Mbappé, ahí sí que me dan ganas de cagarlo a trompadas. Cuando veo que Mbappé trata mal a alguien me dan ganas de pegar una piña. Ahí sí, Ahí sí que no lo banco un carajo, Pero bueno, hasta ahora la están aguantando un montón de cosas. Pero bueno, llega Luis Enrique, llega Luis Padrique. Y bendito fichaje que al fin el Paris Saint-Germain hizo bien. La llegada de un entrenador sin misericordia, el hombre. Hoy leí, boludo, que Luis Enrique cuando estaba libre se sentó con la gente del Chelsea y les ofreció un proyecto de largo plazo, les contó cómo quería jugar su equipo, les mostró todas las cosas que quería hacer, les contó los fichajes que quería y le dijeron que no valía la pena invertir en él. Hace como 2 o 3 años, antes de llegar al PSG. Una barbaridad, boludo, miralo ahora. El mejor técnico del mundo lejos aparte. Que llevaba tatuada la palabra meritocracia en su mente. Mbappé no lo sabía, pero estaba más amarrado que nunca. Quería conquistar la Champions solo, pero Luis Enrique lo obligó a jugar más en colectivo. Sería en ese 2024 cuando salió a la luz el confrontamiento y las verdades que Luis Enrique le cantaría a Mbappé. Nunca envejeció tan bien un video en la historia. Pensé que en ese momento Luis Enrique era un técnico, tremendo técnico, pero venía a hacer un fracaso en el Mundial. Mbappé era el mejor jugador del mundo, o sea, todos, capaz vos lo veías en ese momento y decías, lo banco a Luis Enrique, pero bueno, qué sé yo. 2 años después nadie puede dudar que toda la puta razón del mundo la tenía Luis Enrique. Absolutamente toda. Hace 1 minuto y medio donde Luis Enrique le está diciendo, Kylian, tú eres el mejor con la pelota a los pies. Tú eres el mejor jugador del mundo. Eso lo sabemos. Pero yo creo que te vayas por la puerta grande de este club, no por la puerta chica. Vi que te gusta Jordan. ¿Sabes lo que hacía Jordan? Agarraba los cojones a sus compañeros e iba a defender. Si tú eres el primer defensor, todos van a ir a por ti. Todos van a defender. Todos van a correr. Ahora, yo necesito que tú seas bueno con el balón. Con el balón, sé libre. Sin el balón, ahí te necesito, Kylian. Ahí te necesito. Necesito que corras. Necesito que presiones. Necesito que seas el primer defensor. Mira aquí cómo te quedas quieto. Mira aquí. ¿Entendido? Mbappé le das así. Literal, pero literal, boludo. Literal el video es eso. Mbappé le dice, y se va, boludo. Y se va, amigo, y se va. Dejate de joder. No solo quería al Mbappé mete goles, sino al Mbappé líder, un líder que bajara y subiera con todos, que se desconectara de las individualidades y se metiera en la cabeza que los títulos se ganan en equipo. Mbappé lo intentó y ciertamente en ese 2024 llegaron muy lejos, tocó nuevamente una semifinal. Dembélé empezaba a despertar también como figura. Igual para de verdad, en esa Champions League digamos todo, chicos, en octavo de final el PSG eliminó una Real Sociedad, que algunos van a decir Real Sociedad, lo que quieras. Mete 2 golazos Mbappé en la cancha de Real Sociedad, pero no saben, boludo, era un muy buen equipo ese Real Sociedad, no saben los goles que mete. Hay uno que la agarra, se acomoda, la clava un palo. En cuartos contra el Barça mete un doblete Mbappé. Mete 2, Y en semis contra el Borussia Dortmund el PSG no mete ningún gol y tuvo 6 palos. Mbappé tuvo como 2 o 3 palos. Buena Champions de Kiki. Soy objetivo. Buena Champions de Kiki. Indispensable del PSG tras su traición al Barça, pero caerían ante los espartanos del Borussia Dortmund con el marcador global de 2-0. Este fue el último partido que perdió el PSG en Champions hasta ahora, en eliminación directa. El cielo. Mirá ese palo de Mbappé, eso mala suerte, boludo. Literalmente evitó que el París ganara. Fueron 6.
6 palazos que evitaron que el PSG goleara al Borussia de Marco Reus en esta semifinal. Mbappé hastiado culpaba a todos menos a él, renunció a la idea de Luis Enrique de jugar más en colectivo y esta vez agilizó su salida para la que debió ser desde un inicio su casa, sí, el Real Madrid. El espantachampions llevaba su maldición a la casa más poderosa de Europa. En un inicio las expectativas eran más que máximas, pero todo el proyecto que venía de ganar la Champions pasada se desbarató tras su llegada. O sea, llega el Madrid campeón de Champions, el Madrid que había ganado literalmente 6 de las últimas 11 Champions League. 6 de las últimas 11. Cualquier random del Madrid tenía 4 Champions ganadas. Literal. Para la Champions del 2024-2025, Mbappé pasó por un proceso de adaptación que por poco dejaba al Madrid fuera antes de los octavos de final. Apenas si llegaron agónicamente a los repechajes o los playoffs. Superaron los octavos tras la polémica tanda de penales contra el Atlético de Madrid. Bueno, acá también se pasó un partido. Los 16 avos, el Madrid elimina al City y Mbappé le mete 4 goles al City. Le mete un gol en la ida y un hat-trick en la vuelta. Pero hay que contarlo, porque si no contamos solamente una parte, amigo. Mete un hat-trick Mbappé, amigo. Mete un hat-trick al City, boludo. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Sin embargo, Y acá fue doble toque de Julián. El Arsenal de un psicópata Declan Rice los dejaría choqueados con el marcador global de 5-1. 5 goles a 1. El rey de Europa caía. El primer nadaplete. Y ahora, a menos de un mes de esa caída, Mbappé vería por la televisión a su antiguo PSG alzar la Champions. Esto es tremendo igual, boludo. Y luego un bendito sextete. Él mismo palpó ese terror tras ser eliminado por su propio París en el Mundial de Clubes. Ya no se podía evadir la verdad. Mbappé había sido el problema todos estos años, problema que se extendía hacia el Real Madrid Champions 2026. Tras ya cortarle la cabeza a 3 técnicos distintos en menos de 2 años, ahora el Madrid en su etapa dictatorial de Kylian cae con un marcador global de 6-4 ante el Bayern de Kane, Luis Díaz y Olise. Los teutones rompieron la sequía de 25 años sin poder ganarle al Madrid en su propio Bernabéu. Kylian sería uno de los responsables. Mbappé marcó en los 2 partidos, pero el problema va mucho Marcó en la ida y en la vuelta, boludo. más a fondo. El equipo dejó de ser un equipo, una casa plagada de leyendas que dejaron De hecho, Mbappé en esta Champions actual hizo 15 goles. Estuvo a 2 de romper el récord de Cristiano. de serlo para que fuese él el único que brillara, quitando a Arda Güler, a Courtois y a las apariciones de vez en cuando de Valverde. El resto de la plantilla juega mal cuando Mbappé está en el campo. Eso lamentablemente es cierto. Eso es verdad, amigo. El Madrid juega mejor sin Mbappé. Hoy por lo menos el Madrid juega mejor sin Mbappé. El Madrid sin Mbappé en esta temporada ha jugado mucho mejor al fútbol que con él, boludo. A nivel colectivo hablo, Eso es cierto, es verdad. Cuando Kylian no juega, extrañamente el Madrid vuelve a ganar como antes lo hacía. Figuras como Vinicius vuelven a marcar, Bellingham vuelve a tomar confianza y a darnos destellos de lo que alguna vez fue. Desgraciadamente todo vuelve a tener color cuando Mbappé no está entre ellos. Todo lo podemos ver. Mientras tanto, la presidencia del equipo real prefiere seguir a ciegas. Mbappé nos maravilla con decenas y decenas de goles, pero sus ambiciones individuales espantan la Champions sin importar a dónde juegue, ya que todo el colectivo se apaga. El club pierde de juegue. Chicos, dale. No, en serio. Es que si no se ponen un límite, esto no va a parar más, chicos. No hay un límite. No hay un límite en toda esta acusación hacia Kylian Mbappé. Algunos tienen que empatizar, no se pueden todos reír en el chat. No pueden todos reírse, chicos. Un límite tiene que haber. Todo el colectivo se apaga. El club pierde el hambre cuando él está en el césped. Esta ha sido la historia o el repaso del Espantachampions.
Voy a darle, no, ¿qué es esta foto? Voy a darle like porque la verdad que me gusta mucho este canal. Debo confesar que hace muy buenos videos. La verdad le voy a dar mi me gusta. Pero qué locura, qué locura el Espanta Champions. O sea, Mbappé ahora es el Espanta Champions. Bueno, esas fueron todas las eliminaciones de Mbappé en Champions League, muchachos. Ahí lo pudieron observar.